Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que estén por aquí, los pocos que están por aquí, que serán los que tendrán asistencia. Les pido porfa prendan su cámara para que los vea. Hola, hola, ¿sí se escucha o no? Sí, sí, se escucha. ¿Podrían prender sus cámaras, porfa, para que los vea? Carita, Santiago, Levi, Mask y Abigail, ¿podrían prender sus cámaras para que los vea, por favor? Claro, Miss. Ok, creo que ya están viendo todos la presentación del día de hoy, ¿es así? Sí, Muy bien, muchas gracias. Ok, pues el día de hoy vamos a empezar a platicar sobre los índices bursátiles y voy a proceder empezando por la lista de los diferentes índices accionarios que tenemos en el mundo, ¿no? Los índices del mercado de capitales van a ser estas herramientas bien importantes que utilizamos para poder medir y representar el rendimiento que tiene en general pues un grupo de activos financieros. En el caso de los índices accionarios, pues finalmente las acciones. Estos índices van a ser creados a través de la agregación de precios de una selección hecha de los diferentes activos financieros. Pueden ser índices accionarios o pueden ser de bonos o de otros instrumentos, y es lo que usamos como referencia para evaluar el rendimiento del mercado en general o, en todo caso, de sectores específicos. Los componentes claves que tienen estos índices del mercado de capitales, pues son primero que nada la composición, esto es, cada índice va a estar compuesto por un conjunto predeterminado de activos financieros seleccionados y son ponderados según diferentes metodologías, ¿no? Entonces, algunos índices pueden ponderar las acciones por su capitalización, otros lo van a hacer de acuerdo a su bursatilidad y otras pudieran ser a lo mejor a través de criterios como el precio. Otra parte importante de los índices es que la idea es generar una representación del mercado. Esto es que el índice de mercado de capitales tenga la representación de diferentes segmentos del mercado, de alguna manera el mercado en totalidad, si el índice es un mercado total, o de sectores específicos, por ejemplo, tecnología o energía o salud, o a lo mejor también pueden ser índices de regiones geográficas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el índice México-Brasil, que solo usa, pues, las acciones que cotizan en el mercado de Brasil y en el mercado de nosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, también puede ser índices
tal vez como el índice de rendimientos o el índice de crecimiento de algún sector en específico. Perdónenme. El propósito de los índices, pues, es finalmente otorgar el rendimiento de ese activo, de ese mercado en general, para que el inversionista le sirva como referencia. También sirven como referencia precisamente para estos fondos de inversión, estas carteras de inversión que están indexadas a los mismos índices, o para guías de instrumentos financieros derivados como pudieran ser futuros y opciones. Los índices más conocidos, bueno, tenemos los de Estados Unidos, que sigue siendo pues el mercado financiero más grande del mundo a la fecha. Y entonces tenemos el Standard & Poor's 500, el Dow Jones Industrial Average o el Nasdaq, ¿no? Que es finalmente esta bolsa exclusivamente tecnológica, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Reino Unido, pues tenemos el FTSE, en el caso de Japón tenemos el Nikkei, ¿no? Entonces existen muchos diferentes índices accionarios en el mundo. De hecho, aquí está la representación de las principales bolsas de valores alrededor del mundo junto con sus respectivos índices. En el caso del New York Stock Exchange, pues el Standard & Poor's 500. En el caso del National Association of Security Dealers Automated Quotation System, está el Nasdaq. Tenemos el de la bolsa de Tokio con el Nikkei, la bolsa de Londres, les decía, con FTSE. En el caso de Hong Kong tenemos el Hang Seng. En el caso de Shanghái tenemos el CSI Composite. En el caso de la bolsa de Toronto tenemos el Standard & Poor's TSX 60. Que es Toronto Stock Exchange. Tenemos en el caso de Australia el Standard & Poor's, igual, Australian Stock Exchange, SX20. En el caso del mercado hindú tenemos el BSE Sensex. En el caso del mercado francés, el CAC 40. En el caso del mercado alemán, el DAX 30. El Bovespa como representativo de Brasil, el Merval de Argentina. Y bueno, en el caso de nuestra bolsa de valores, pues tenemos el Standard & Poor's IPC, que es el representativo de la Bolsa Mexicana de Valores. Y en el caso de la Bolsa Institucional de Valores, pues tenemos su representativo, que es el FTSE Viva. ¿Cuál es la importancia de los índices? Bueno, al final de la historia, los cambios en estos índices de mercado de capitales, pues nos llevan a cambios en el rendimiento de ese mercado y pueden tener un impacto significativo en la economía en general. Reflejan pues la confianza de los inversionistas en la dirección que pueden llegar a tener los mercados. Y bueno, finalmente es un medidor del sentimiento económico en su conjunto. Es una herramienta que usamos tanto los inversionistas como los analistas y los profesionales del mercado, precisamente para tener una visión muy general del rendimiento de los mercados en general que se estén midiendo. Entonces, ¿qué es un índice? Pues un índice va a ser este número abstracto que se construye a través de diferentes componentes, ¿no? Para poder seguir la evolución de estos componentes, de estas series accionarias en su conjunto. Dentro del índice, pues se va a ponderar la participación de las partes de acuerdo a distintos criterios. Más adelante hablaremos cuáles son los criterios de ponderación de los importantes índices mexicanos, y esta ponderación en realidad se refiere al peso relativo de cada uno de sus componentes, o sea, qué porcentaje esa emisora aporta hacia la construcción del índice.
El índice accionario va a ser un instrumento estadístico para precisamente poder llevar un seguimiento de esa evolución de los precios de las acciones en los mercados, y va a ser este portafolio ficticio pero representativo de estos activos en determinadas cantidades, que son las ponderaciones, y al evaluar los componentes según el precio de mercado en cada momento, pues nos da una fotografía del rendimiento que pudiéramos tener dentro del mercado en general. Un índice bursátil siempre va a ser un portafolio teórico que pretende capturar la representatividad de cómo va evolucionando el mercado en específico, o decirlo de otra manera, es un benchmark pues de los diferentes activos para dar un rendimiento del mercado en su totalidad. Es súper importante porque es el representativo del comportamiento del mercado en su totalidad, aun cuando no incluya a todas las acciones. Entonces, en conclusión, que pudiera ser un índice accionario, pues es el valor que alcanza precisamente esa muestra representativa de acciones, y que al final pues interactúa la parte tanto de rendimiento como de riesgo. Se mide, como decíamos, de acuerdo al peso porcentual, a la ponderación que se le da a cada emisora, al precio de la acción en función de la rentabilidad de la empresa y al número de acciones en circulación, así como al volumen de operaciones. Normalmente un índice total pues está integrado por diferentes sectores de la economía con la idea de representar a todos, y nos sirve, como les decía, como indicador de desarrollo de los mercados que representa. Además, nos proporciona a los inversionistas pues el rendimiento que está representado de esa bolsa de valores en ese índice, y adicionalmente, dado que el mercado no es estático, pues se va a ir revisando periódicamente, en nuestro caso cada 6 meses, donde podemos incluir nuevas emisoras o pueden salir algunas otras emisoras precisamente basados en su bursatilidad. Entonces, la variación de índices accionarios es realmente lo que me va a decir algo sobre ese índice. La variación es el resultado del precio de la acción o del índice o del portafolio compuesto de acciones, y finalmente me va a indicar el aumento o la disminución del valor de capitalización del mercado. El significado de la variación, pues es precisamente ese movimiento de los precios que aumenta o disminuye la capitalización del mercado, pero recordemos que eso no se va a dar hasta el momento en que realmente el accionista decida vender o comprar su parte de la inversión, ¿de acuerdo? Es por eso que es importante calcularlo con los precios dados. Por el otro lado, pues tenemos muchos diferentes índices, como decíamos, a nivel internacional. En esta lámina tenemos los representativos de Estados Unidos, ¿no? Siempre que encontramos después de un índice un número, ¿no? Por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average, que normalmente encontramos como DJIA 30, es el número de realmente no acciones, sino emisoras que están incluidas dentro del índice. Entonces, en el caso del Dow Jones, pues como el número que sigue es 30, pues entendemos que hay 30 acciones incluidas dentro de ese índice. En el caso de Standard Poor's, es Standard Poor's 500, entonces hay 500 emisoras formando parte de ese índice, y en el caso del Nasdaq, pues está compuesto por 100 de las emisoras más representativas de ese sector tecnológico. Como les decía, existen otros más en el mundo, ¿no? En el caso de la Bolsa de París, pues tenemos el CAC 40, que consta de esas 40 acciones más importantes en Francia en términos de su valor de capitalización.
Y en el caso de, bueno, ya habíamos hablado del Standard Poor's, en el caso del Hang Seng Index, ese está compuesto por las 33 empresas más grandes del mercado chino como tal. El Nikkei es otro índice muy importante, es parte de la bolsa de Tokio y está conformado por 225 acciones. En el caso del mercado de Japón, no nada más es la parte de capitalización, sino las empresas más líquidas dentro de su mercado. Ahora, el objetivo precisamente del índice es tener esta estimación estadística, por eso les decía que era una herramienta estadística que me vaya dando una visión global del comportamiento que tiene la actividad bursátil, en la actividad del mercado. Y pretendemos a través de ese análisis de la muestra, pues ir reflejando ese comportamiento promedio de nuestro mercado accionario, ese rendimiento promedio. ¿Cuáles son los criterios que regularmente usamos como criterios de selección y como criterios de estructura dentro de los índices? Bueno, los dos conceptos normales que incluimos dentro de los criterios de selección, el primero es la parte de los criterios de capitalización. Permítanme regresarme porque se movió. La capitalización medida como el valor de las acciones en circulación por su número, ¿no? Esto es el precio de mercado de la acción como tal por el número de acciones en circulación. Y entonces uno de los elementos principales dentro de los criterios de selección de un índice es precisamente la capitalización de la empresa a través de esa bolsa. Y el segundo es la bursatilidad. La bursatilidad va a ir ligada a la liquidez, la facilidad con la que yo puedo comprar o vender esa acción. Entonces, la bursatilidad es esa característica que tienen los títulos de poder fácilmente encontrar compradores o vendedores dentro del mercado. Son estas acciones que tenemos movimientos todos los días, pero no basta con tener todos los días movimientos, sino muchas veces durante el día. Existe, de hecho, un índice de bursatilidad calculado por la Bolsa Mexicana de Valores que toma en cuenta, como tradicionalmente hacemos con un índice, los datos de 6 meses y va a considerar el importe negociado y el volumen de acciones negociadas para determinar que una empresa es bursátil, la rotación y cantidad de operaciones efectuadas. Les decía, el volumen puede ser muy alto, pero puede ser que haya sido en una sola operación, ¿de acuerdo? En cambio, puedo tener varias operaciones, a lo mejor con un volumen mucho más pequeño, pero varias efectuadas durante el día. Y otra parte importante para considerar una acción como una acción bursátil es el total de días de negociación, ¿no? Normalmente les decía, son estas acciones que esperamos que tengan negociación todos los días, ¿de acuerdo? Eso es lo que se incluye en el índice de bursatilidad. El índice de bursatilidad, entonces, este dibujito me encanta porque creo que queda muy claro, nos indica si tiene alta bursatilidad, quiere decir que hay mayor facilidad de venta o de compra de esa acción, por lo tanto hay un mayor número de operaciones. De ahí podríamos bajar a bursatilidad media, y del otro lado, pues tenemos la bursatilidad baja y la mínima bursatilidad. Del otro lado, pues son todas esas acciones que tienen menor facilidad de venta o compra y pues por lo tanto tienen menor operación. Un caso que me viene a la cabeza y que me ha pasado frecuentemente es que cuando imparto este curso, no en primavera, sino en otoño, existe un reto organizado por Actinver, por Grupo Actinver, ¿no? Que se llama Reto Actinver, Imagen Actinver o Actinver Imagen o algo así. Y entonces Actinver, por una suscripción, te permite acceder al simulador, ¿no? Donde tú puedes hacer tus portafolios de inversión y jugar a estar dentro del mercado de valores.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo les decía a los chavos que se inscribieran, ¿no? Para que tuvieran esta experiencia. Y de hecho, todos los movimientos que hacían en el reto les contaban como parte de su trabajo final, ¿no? Entonces todos entraban muy entusiasmados y además, pues podían ganar una lana si su portafolio realmente generaba pues el mejor rendimiento a través del reto. Y entonces mis chicos pues se inscribían en ese reto y hubo mucha gente que compró la acción de Actinver, ¿no? Porque estaba ahí dentro del reto y cuando se dieron cuenta pues ya no la pudieron vender con la facilidad que esperaban. Y es que esa acción de Actinver es una de las acciones que menos operaciones tienen, ¿no? Que tienen una bursatilidad muy pequeña. Otra empresa que está en el mismo caso es Grupo Herdes, ¿no? Que uno pensaría que tuvieran bursatilidades muy altas y la realidad es que su bursatilidad es bastante baja. En cambio, tenemos las otras, ¿no? Empresas como Bimbo, empresas como Walmex, empresas como pues la misma Televisa, ¿no? Son finalmente acciones que tienen alta bursatilidad y que tienen esa mayor facilidad de venta o de compra y por lo tanto mayor operación, ¿no? Cada vez que tú tratas de comprar Bimbo, siempre hay algún vendedor que quiere venderte y viceversa, ¿no? Si tú quieres vender Bimbo, siempre hay un comprador del otro lado que quiere comprarte. Ahora vámonos a las composiciones ya índices por índices. Tenemos el índice de precios y cotizaciones, que es el representativo de la Bolsa Mexicana de Valores. La muestra está formada por 35 series y la aclaración es que puede ser una sola emisora, pero con diferentes series. La revisión se hace 2 veces al año, lo que les decía es de manera semestral, se hace en marzo y se hace en septiembre. El límite de ponderación es que no hay límite de ponderación o influencia en el porcentaje de una emisora para la muestra. El criterio de selección número 1 es la bursatilidad, esto es el número de operaciones y la rotación de las operaciones y la magnitud de las operaciones, como habíamos dicho. Y bueno, otra parte importante es la ponderación, que es el valor de capitalización de esas acciones, el precio por el número de acciones en circulación. Es importante decir que el índice de precios y cotizaciones, pues es el indicador estadístico, ¿no? De nuestra Bolsa Mexicana de Valores. Se va a calcular diariamente con los precios de cierre en comparación de los precios de cierre de sus componentes del día inmediato anterior. Y está compuesto precisamente por todas estas acciones que se consideran, pues son las que mayor bursatilidad tienen dentro del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, el índice de precios y cotizaciones va a rastrear el rendimiento de esa muestra de las empresas más líquidas, más bursátiles y de mayor capitalización dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Me va a dar el comportamiento general del mercado de valores en México. Está compuesto por esta canasta de 35 acciones que decíamos, con como requisito tener alta bursatilidad y va a representar pues diferentes sectores, ¿no? Vamos a encontrar empresas del sector de telecomunicaciones, de servicios financieros, de manufactura, de construcción, etcétera. La ponderación se hace, como decía, a través de la capitalización del mercado. Esto es, las empresas más grandes y más líquidas, pues van a tener un mayor impacto en el movimiento del índice. De hecho, una de las empresas que más impacto tiene en el movimiento del IPC precisamente es América Móvil, ¿de acuerdo? Algunas de las empresas que están incluidas en el IPC, pero decíamos, pueden salir, pueden entrar cada 6 meses, pues se me ocurren ahorita como ejemplo que casi siempre están ahí, pues uno es Grupo Bimbo, el otro es América Móvil, como ya les había dicho. También está por ahí Grupo de Financiero Banorte, está Azur, ¿no? Está Televisa, ¿no? Entre otras. Insisto, estas empresas pueden variar y entrar y salir cada 6 meses. El IPC, pues es ampliamente seguido y utilizado pues como referencia del rendimiento de nuestro mercado. Y bueno, los cambios significativos en el IPC
pueden ser dados por más que un análisis fundamental, por las expectativas y los sentimientos de los mismos inversionistas sobre cómo se está comportando el mercado y la economía en general. ¿Por qué es útil para los inversionistas? Bueno, como les decía, pues es para comparar el rendimiento de sus propias carteras, ir tomando decisiones de inversión y también, ¿por qué no?, hacer un análisis de tendencias de cómo se comporta el mercado mexicano en general. Existe una alianza que, si se dieron cuenta, voy a regresarme a los índices, tienen muchos índices alrededor del mundo. Vean cómo aquí Standard & Poor's aparece como primer nombre de muchos índices, ¿no? Eso quiere decir que esa bolsa de valores, por ejemplo, la de Canadá, la de Australia, la de México, estamos asociados con Standard & Poor's. Hay una alianza, ¿no?, donde Standard & Poor's es quien va a calcular ese índice accionario en vez de que lo calcule la propia Bolsa Mexicana de Valores. Como una forma de darle transparencia al índice, se pide que el índice lo calcule un tercero. Y ese tercero, pues en nuestro caso, igual que en Canadá y igual que en Australia, es el Standard & Poor's, ¿no? Ellos al final acatan esas reglas de seguir siendo 35 emisoras, de tener pues el tamaño y la liquidez, la bursatilidad establecida, y de ir rebalanceando ese índice cada 6 meses, en marzo y en septiembre. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, Bueno, Miss. sigo viendo muchas cámaras apagadas, No, me entonces todo bien. no puedo tomar el termómetro de cómo están porque no los veo. Como les decía, los dos conceptos fundamentales, aún calculando lo Standard & Poor's, van a ser precisamente la bursatilidad, ¿no?, la representación del número de operaciones, la liquidez, el volumen operado y el valor de capitalización, dado precisamente por el número de acciones en circulación, multiplicado por el precio de esa acción. ¿De acuerdo? Y como les decía, al final de la historia, el hecho de asociarnos con el Standard & Poor's es precisamente con el objeto de darle transparencia a este índice, pues que nos sirve de referencia pues prácticamente para todo el mercado. Tenemos otro índice bastante importante dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, que es el índice INMEX, el índice México. Este índice bursátil pues tiene también como objeto reflejar el comportamiento del mercado accionario, pero lo hace de una manera diferente. Ellos solo toman 20 series, igual puede ser una sola emisora con sus diferentes series, nunca ha sido una sola emisora, pero pudiera ser 20 series. La revisión de igual manera se hace en marzo y septiembre. Aquí el límite de ponderación sí existe, no como en el IPC, ¿no? Entonces, la ponderación máxima de una emisora dentro de la muestra es el 10%, y el criterio de selección número 1 es la bursatilidad, y la ponderación se hace basado en el valor de capitalización de las acciones. De hecho, es casi igual que el IPC, con la diferencia de que aquí sí hay un límite de ponderación y que en vez de 35 series como en el IPC, podemos tener solo 20. ¿De acuerdo? Y bueno, existen muchos otros. El más interesante tal vez sería el índice de mediana capitalización. Toma 30 series accionarias. El criterio de selección, pues el número 1 es capitalización y el segundo bursatilidad. Aquí es un poco al revés de los otros dos índices que platicábamos. Y la ponderación se hace con la capitalización, ¿no? Tenemos el índice de vivienda Habita, que normalmente toma 6 series accionarias, que son solo las que se dedican a casa habitación.
solo se toman las dedicadas al ramo de la vivienda y obviamente su ponderación es por capitalización. Y luego tenemos, por ejemplo, el índice compuesto de mercado accionario, el IPC compuesto México. Aquí son 60 series accionarias, pero la idea es no nada más tomar en cuenta las de alta capitalización, que es lo que pasa en el IPC, sino 20 series de cada uno de los diferentes rubros. Entonces, 20 de alta capitalización, 20 de mediana capitalización y 20 de pequeña capitalización para sumar las 60 series accionarias. Y bueno, como les dije anteriormente, tenemos el índice de dividendos que va a capturar esos derechos decretados por las emisoras con respecto a los rendimientos. Perdón, a los dividendos, no a los rendimientos, y el índice México-Brasil, que es el que les comentaba, el IMEBS, que combina precisamente emisoras mexicanas y brasileñas de mayor capitalización. Tenemos por ahí también la parte del índice de rendimiento total, que es este tipo de índice que no nada más considera la variación en los precios de los activos, como sucede con los otros, sino que va a incorporar los rendimientos por dividendos. Entonces es como una mezcla de los otros con el índice de dividendos, ¿de acuerdo? Y así, pues, ese índice de rendimiento total me da como una visión más completa del rendimiento real de la cartera de mercado, ¿no? Porque no nada más pretendemos ganar dinero por la diferencia de precios, sino en muchos casos también por el pago de los dividendos. ¿De acuerdo? Bien. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, antes de pasar a les voy a platicar un poco de FTSE. Recordemos que la bolsa viva, pues es una bolsa relativamente nueva, empezó a finales de los 90, no me acuerdo exactamente qué año y no les quiero de los 90, no, del 2000, ¿no? Entonces, les decía, no me acuerdo exactamente en qué fecha inició, voy a tratar de hacerlo, ¿no? Denme un segundo, estoy preguntándole a mi tumbaburros, o sea, al Google, esa es la verdad, que me diga, porque ya se me fue, cuando empezó Viva. Adiós, pero ya me lo cambió otra Viva que no tiene nada que ver con la nuestra. Esperen. Viva México. O empieza operaciones a finales del 2018, bueno, a mediados, en julio. Pero pues realmente es una bolsa relativamente nueva en comparación de la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene más de 100 años operando. Empezó en los 1880s, 90s. Y pues Viva también tiene su propio índice bursátil. Ellos están asociados con FTSE, o sea, lo calcula los mismos que calculan el de la Bolsa de Londres, ¿no? Y es una asociación con FTSE Russell, ¿no? Que es el proveedor global de índices. Y finalmente, pues este FTSE Viva pretende igual capturar el desempeño de las empresas mexicanas, pero ahora que están listadas en la Bolsa Institucional de Valores, que prácticamente son los mismos que están dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, este índice va a incluir a las empresas que cotizan en la Bolsa Institucional de Valores, captura ese rendimiento de ese grupo seleccionado de compañías que cumplen con los criterios de liquidez y capitalización bursátil, igual que otros índices, pues se hace una ponderación de las acciones basados en la capitalización de la empresa. Esto quiere decir que las empresas más grandes, pues son las que tienen mayor impacto en el índice y obviamente también considera la parte de la bursatilidad. Busca ser un índice representativo del mercado de valores, ¿no? Y dar un rendimiento de las empresas que cotizan en Viva. Y bueno, también nos sirve como un índice de referencia, ¿no? Para saber el rendimiento que está existiendo dentro del mercado accionario. Ahora sí nos vamos a estos índices sectoriales. El método de cálculo de los índices sectoriales normalmente es el mismo que el IPC, porque de hecho generalmente se llaman así: IPC materiales, IPC industrial, IPC consumo, IPC telecom, etcétera.
y varía el tamaño de la muestra de acuerdo pues a qué tan grande sea el sector. Y decía, pues depende de qué sector sea, puede ser materiales, industrial, productos de consumo frecuente, servicios de telecomunicaciones y servicios financieros. Ahora, recordemos que cada índice al final de la historia pues va a tener su propia metodología de composición. Por ejemplo, el Dow Jones pues representa esta variación de esas 30 compañías industriales. De hecho, como detalle curioso con todo y lo grande y importante que es el mercado estadounidense, el Dow Jones es el índice que menos claro nos dice cómo está compuesto, o sea, cómo se hace la ponderación y cómo toma en cuenta la bursatilidad de las empresas, ¿no? Son más claras otro tipo de índices, por ejemplo, el Standard Poor's, ya les había dicho que está conformado por 500 acciones, pero esas 500 acciones se dividen a su vez en 400 emisoras de industriales, 20 del sector de transporte, 40 del sector servicios, que no sean financieras, y 40 del sector servicios financieros. ¿De acuerdo? Una parte importante es que, no sé si eso viene más adelante, es que qué significan los puntos dentro de los índices. Pues la verdad es que no significan absolutamente nada. Todos los índices a la hora que nacieron pues tuvieron un nivel en que iniciar, pudo haber sido un punto, 10 puntos, 100 puntos, 1000 puntos, 10,000 puntos, ¿no? Y a partir de esa fecha, pues esos puntos se mueven de acuerdo a la variación de este promedio de las acciones que componen el índice, ¿no? Entonces, si un índice cierra en 100 puntos y al día siguiente el precio de las acciones subió 5%, pues quiere decir que el índice al otro día va a cerrar en 105 puntos. Pero forzosamente tenemos que tener el valor anterior para poder conocer cuánto fue el rendimiento, ¿no? Entonces, pues los puntos no me dicen nada. De hecho, nunca podría comparar entre dos índices diferentes, ¿no? Si el Nasdaq cerró, por ejemplo, en 2,000 puntos y el Dow Jones Industrial Average cerró en 10,000, pues no quiere decir que el segundo mercado vale 5 veces más que el primero. No, no, no. Los puntos, lo que nos interesa es la variación, ¿no? Si el Dow Jones hace 12 meses estaba en 10,000 y ahora en 12,000, quiere decir que en ese periodo, en esos 12 meses, en ese año, la variación del precio de las acciones fue un 20%. O sea, ese mercado generó un rendimiento de 20%. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Y otra cosa importante es que, como les dije, esto es una muestra estadística. Entonces, el hecho de que un índice suba o baja no quiere decir que absolutamente todas las acciones que están en ese mercado o en ese índice subieron o bajaron. No. Puede pasar perfectamente que el índice suba durante un periodo y a lo mejor varias de las acciones hasta que están dentro de los índices hayan bajado en su cotización. Pero el índice se toma como el promedio, como el comparativo, ¿no? De esos movimientos. Y bueno, ya nada más me falta decirles algunos índices importantes, cómo se conforman, ¿no? Decíamos, el Dow Jones Industrial Average, pues tiene esas 30 compañías y lo que les decía, la verdad es que no es muy preciso cómo se eligen los integrantes de ese índice como tal, ¿no? El criterio no es exactamente muy preciso ni muy transparente. Es muy poco representativo con toda y la fama que tiene, ¿no? Es muy poco representativo de los mercados estadounidenses. Sin embargo, es muy referido y citado porque es uno de los índices más antiguos en el mundo, ¿no? Tenemos por aquí el Standard Poor's, que les decía, pues al final el ideal del desempeño del mercado estadounidense sería ese Standard Poor's. Número uno, por la cantidad de acciones que toman, ¿no? Son 500 empresas y que sabemos perfectamente que se eligen por su bursatilidad y por su capitalización y cómo se integran, ¿no? De acuerdo a sus sectores. Y el otro índice súper importante
es el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq, pues finalmente está conformado por 100 acciones. Él, a diferencia de los otros, se actualiza cada 3 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se piensa que las empresas de tecnología varían radicalmente en muy poco tiempo. Y este índice está muy usado y se utiliza como referencia principalmente para todas aquellas empresas que estén enfocadas a alta tecnología, ¿no? Entonces, y su base, bueno, otra vez, es la capitalización de sus integrantes, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ay, no es cierto, me faltan los datos macroeconómicos que van a afectarle el índice. Los índices bursátiles, igual que todos los componentes de la economía, pueden ser influenciados por datos macroeconómicos que van a reflejar precisamente la salud y el desempeño de la economía donde nos encontramos. ¿Y cuáles son los datos macroeconómicos más importantes? Pues el PIB, ¿no? Que es pues la medida de la producción económica del país, el Producto Interno Bruto, y el crecimiento, la contracción del PIB, pues pueden afectar la confianza en el mercado, la percepción del crecimiento económico y por tanto al índice bursátil. Las tasas de desempleo, pues obviamente si hay altas tasas de desempleo, pues esos nos pueden llegar a indicar una debilidad económica y eso puede afectar negativamente al mercado y al índice bursátil. Denme un segundo, chavos, por favor. Ok. Otra parte importante son los índices de confianza del consumidor y de los empresarios. Acuérdense que estos índices pues van a darnos las expectativas y la confianza de los consumidores y de los empresarios respecto a la economía. Aunque pensamos que las finanzas deben de ser racionales, pues la realidad es que si hay falta de confianza, pues eso puede generar, o sea, la incertidumbre afecta a la baja en los índices y la alta confianza, pues al contrario, ¿no? Puede impulsar a los mercados como tal. La inflación, como todo, el aumento en la inflación, pues va a erosionar nuestro poder adquisitivo y por tanto, pues esto puede influir también en los índices bursátiles y por supuesto la política monetaria, ¿no? Todas las decisiones que los bancos centrales hacen sobre las tasas de interés, pues al final tienen un impacto en los mercados financieros, normalmente inverso, ¿no? Una alta tasa de interés hace que los precios disminuyan, una baja tasa de interés hacen que los precios aumenten. Y los datos sobre el comercio internacional, ¿no? Toda la parte de balanza de pago, exportaciones, importaciones, saldo comercial, pues influyen en nuestra percepción de la salud económica y pues por tanto a los índices, así como los indicadores sectoriales específicos, ahí sí, pues dependiendo del sector industrial, construcción, industria, servicios, servicios financieros, pues van a tener un impacto significativo dentro de esos índices de los respectivos sectores. Y ahora sí les decía, hasta aquí llega la presentación. No sé si alguien tenga alguna duda. No, Miss, muy claro. No, no, Miss. Muy bien. Ahora, dos cosas importantes. Déjenme, me voy a cambiar aquí, que quiero mostrarles. La primera es, si yo quiero consultar un índice, la base de datos más fácil de consultar y además gratuita es Yahoo Finance. Entonces yo me puedo ir a Yahoo Finance y le doy el nombre del índice, en nuestro caso es el IPC. Fíjense bien que salga este sombrerito, MXX es México, entonces ahí tenemos IPC México. De hecho, me está diciendo que es el índice de México y ese es el que seleccionamos. Y la ventaja que tiene Yahoo Finance, que yo no sé por qué nadie lo eligió a la hora de
hacer sus informes sobre proveedores de información financiera es que pues prácticamente te deja ver todo con una diferencia de 20 minutos con la realidad. Aquí está el resumen, ¿no? De cómo le fue al índice en el día, ¿no? Y lo podemos sacar del día, de 5 días, de un mes, 6 meses, el año a la fecha, o sea, no como año calendario, el año calendario, 5 años, y hasta podemos tener ahí un máximo. ¿De acuerdo? Si le doy a full screen, es padrísimo, porque yo puedo cambiar el tipo de gráfico de acuerdo a lo que mejor me convenga y lo que mejor entienda. ¿De acuerdo? Y adicionalmente aquí en la parte de indicadores, ya lo veremos en análisis técnico, pues vienen los más comunes, ¿no? El moving average, el moving envelope, el moving average deviation, las bandas de Bollinger, el RSI, el índice MACD, etcétera. Y te traza la línea de ellos, por ejemplo aquí, moving average, y ahí está mi gráfica junto con el moving average. Y aquí está el RSI abajo, por si acaso nadie lo había visto. Sé que de este momento, pues a ustedes tal vez les sea inútil porque no hemos visto análisis técnico, pero la verdad es una herramienta gratuita que me permite, pues, ver muchísimas cosas. Pero bueno, voy a regresar porque eso no es lo que les quería enseñar. Bueno, aquí está la gráfica, ¿no? En el resumen me da el precio del cierre anterior, a cuánto abrimos. Generalmente hay una ligera diferencia por el ajuste de todos los movimientos que se quedaron en el sistema y que se tuvieron que aplicar al final. Tenemos el volumen operado, tenemos en el día de cuánto a cuánto se movió. No quiere decir que en eso haya cerrado o haya abierto, simplemente el piso y el techo de entre qué se movió el índice. Y tenemos el de los últimos 52 semanas, otra vez. No quiere decir que al principio del año tuviéramos 47,000 y ahorita 59,000, no. Simplemente en qué rango se ha ido moviendo y el volumen promedio. Después, permítanme un segundo, porfa. ¿Qué pasó, Rodi? La conversación no me importa y aquí está, el historical data. Y entonces aquí yo le puedo pedir que me incluya lo que yo quiera. Si quiero que sea un año, pues selecciono el año, selecciono el año calendario y le doy apply. Y me lo debió de haber movido, pero como no quiso, lo voy a poner con este. Fecha de inicio, primero, pero no de febrero, sino de enero. Y lo quiero hasta el 1 de enero, pero del 2024. Y le doy done y le doy apply y ahí me cambió todas las fechas. ¿Sí lo vemos? Luego, me seleccionó 22 a 23. Bueno, era para que fuera el año completo. Luego vienen los precios históricos, pero yo podría pedirle solo los dividendos. En el caso del índice no va a aplicar, pero para acciones sí. Los split de acciones y la ganancia de capital. Y la frecuencia es diaria. Le doy a aplicar. No quiero que sea 23 a 24. No sé por qué no me lo. Y si le doy el download, me lo va a bajar en una hoja de Excel. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte es súper importante de esta herramienta. Guarden tantito la hoja de Excel porque les voy a enseñar otra cosa aquí en Google. Y después ya nos vamos a la hojita de Excel. La otra cosa que les quería platicar es respecto a la composición del índice. Entonces, si yo le doy Bolsa Mexicana de Valores, aquí están los índices, ¿sí lo vemos? Sí, Miss. Espérenme, porque no quería entrar al resumen de mercados y me llevó al resumen de mercados.
Quería entrar al índice. Un segundo. Aquí están. Índices de mercado. Aquí en mercados, índices de mercado. ¿De acuerdo? Y ahí me lleva al tipo de índices. Ahí vienen los diferentes tipos de índices. De hecho, ahí vienen hasta cuáles son los diferentes índices que tenemos en la Bolsa Mexicana de Valores. Y después se ven los sectoriales o analíticos, los sectoriales invertibles, los de actividad económica, los fundamentales, etcétera. Vamos a regresar a los principales. Y aquí en Standard & Poor's, si abajo dice estadística, muestra y aviso. Vámonos. Los 10 componentes principales por ponderación. Y tal cual les dije, chavos. Vamos a... Ay, no, al revés. Tal cual les dije, American Mobile es la primera. ¿Sí la vieron? ¿Sí la alcanzan a ver, chavos? Si Sí, no en la Miss. pantalla, por lo menos en la suya. ¿De acuerdo? Pero si queremos ir a ver todos los componentes, tendríamos que irnos. Voy a ver si me lo saca porque luego se me olvidan los lugares. Tenemos que, ahí está. Standard & Poor's componentes del IPC. Y entonces les va a salir este. Standard & Poor's, Bolsa Mexicana de Valores, IPC. ¿Sí? Le picamos. Y aquí en Data le doy a Constituents, o sea, los que constituyen la muestra, y otra vez me vuelve a dar los 10 primeros, ¿sí lo vemos? Y ahí vemos las principales empresas: Grupo Financiero Banorte, Fomento Económico, Walmex, América Móvil otra vez, como les dije, Grupo México, Cemex, Bimbo, Azur, Gap y Arca Continental. Pero otra vez eso no me dio todos los constituyentes. Entonces, si le doy a esta pestañita roja, me va a bajar la lista completa en Excel. Isabela, dime. Maestra, una pregunta. Es que me metí a la página, pero no encuentro la parte en donde dice lo de Constitutes. ¿Entraste? ¿Hasta dónde entraste conmigo? Ahí, O sea, pero le el link tuvimos que me dar arrojó. el Standard & Poor's Components IPC. A ver. Le picas, te manda al overview, es lo primero que te saca siempre, y le das a data. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Sí, no me aparece otra cosa completamente. Es que no, a lo mejor no hiciste la búsqueda completa, correcta. Standard & Poor's Components IPC. Ok, maestra, gracias. Pero ya salió Isabela, o nada más ya me dijiste gracias, Valle. Es que no soy muy ágil con la computadora, maestra, entonces téngame paciencia. O sea, te debe de llevar a esta página que es el Standard & Poor's Índices. Y siempre te va a mandar a la gráfica, es algo que las empresas de información financiera siempre hacen, pero tú te vas a data. Y aquí donde dice constituyentes, le das Full Constituent List y ya puedes bajar la lista completa. Y de hecho así pueden buscar cualquier índice, ya sea en Standard & Poor's o en FTSE, ¿no? Me parece que... No me parece. A ver, a lo No sé mejor por qué. si te mando la liga, a lo mejor ya aparece en el Ah, mismo lugar. gracias, maestra. A ver. ¿De qué?
A ver si la puedes recuperar de aquí del chat. Listo, maestra, ya con el link. Ya Pudiste puedo. entrar, ¿verdad? Era Gracias. eso. No te preocupes. Voy a dejar de presentar ahora mi Google y les voy a presentar las hojitas de Excel que acabamos de bajar, la de Yahoo Finance. Esperen, porque mi Excel ya hizo alguna cosa extraña. Dice que no lo va a abrir de ni gano ya. Es que lo abrió en Numbers, con razón. Un segundo. Déjenme decirle que lo abra en Excel, porque si no, pues no está cool. Ahí está. Y los constituents. Y entonces ahora sí, ya les puedo enseñar rápidamente. Ay, Dios, ¿dónde los dejé a ustedes? Esperen. Aquí están. Les puedo enseñar, por ejemplo, este es el que bajamos de Yahoo Finance, que es el IPC, ¿de acuerdo? De hecho, aquí arriba trae el índice, ¿no? MXX. Y la verdad es que ninguna columna nos va a servir de nada. El único que nos va a servir es el Adjust Close. ¿Y cómo calculo el rendimiento? El rendimiento se va a calcular tomando el último precio que tenemos, lo voy a ampliar nada más para que lo vean, porque creo que los estoy dejando ciegos. Voy a tomar el último rendimiento, le voy a restar el rendimiento previo y voy a dividir entre el rendimiento previo. Y ese es el rendimiento del índice en el día. O sea, el rendimiento del índice del 2 de enero del 23 al 3 de enero del 23 fue de 0.12%. Si lo arrastramos durante todo el año, me va a dar los rendimientos diarios. Y si se dan cuenta, va a haber algunos positivos y otros negativos. Y la suma de esos rendimientos, aquí no me bajó el año completo, como pueden ver. Pero la suma de todos esos rendimientos va a ser el rendimiento de ese mercado, o sea, de nuestro mercado en el 2023 fue de 16.82%. A lo mejor hay alguna variación porque les digo que me bajó del 2 de enero hasta el 29, ¿no? Y tal vez lo correcto sería del 2 de enero hasta el 2 de enero del 2024, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí bien? Sí, Miss. Sí, entendimos la fórmula. Es precio actual menos, actual, ¿verdad? Precio final menos precio inicial Entre entre precio precio final, ¿no? inicial. Exacto. No, precio inicial. Ah, inicial, ok. Eso nos da el rendimiento diario y la suma es el rendimiento en el año de nuestro mercado. ¿Quedó claro? ¿Cuándo vamos a ver análisis técnico, Miss? Uy, no, ya casi al final, mi amor. Y no Ah, ok, creas ok. que es un análisis técnico muy profundo lo que te voy a dar, porque tendría que darte un curso completo, ¿estás de acuerdo? Pero por lo menos te voy Claro, a enseñar qué significa cada gráfica, ¿no? ok. O esa sería la idea, Levi. Ok, Miss. Gracias. ¿Ok? Ahora, déjenme dejar de compartir esta y les voy a compartir la de los constituyentes. Esta nada más es para que la vean. La verdad es que tampoco vamos a hacer nada con ella. Ay, ya no sé si están viendo los constituyentes o yo estoy loca. ¿Sí la ven? Y entonces, miren, este está interesante porque nos da la lista de constituyentes al 31 de enero del 2024. O sea, es la última lista. Y ahí está cuáles son los constituyentes, las 35 empresas
Alfa, Alsea, América Móvil, como les había dicho, Arca Continental, Banco del Bajío. Si les digo Becle, nadie lo conoce, pero a Cuervo sí, ¿verdad, chavos? Luego tenemos a Bolsa Mexicana de Valores, Cemex, COF, Volar, Vesta, FEMSA, Lab, de Genoma Lab, Gentera, Gruma, OMA, GAP, Azur, Bimbo, Grupo Carso, Grupo Cementero de Chihuahua, Chedraui, Electra, Grupo Financiero Banorte, Grupo Financiero Inbursa, Grupo México, Televisa, que les decía que también es un clásico, siempre está ahí, Peñoles, Kimber, Mega, Orbia, Pinfra, Qualities Controladora, Regional A y Volmex. Esas son las empresas en este momento más representativas de nuestro mercado. Con que se muevan estas, jalan a todas las demás, en pocas palabras. ¿Ok? La muestra está formada por todas ellas. Son las más bursátiles, ¿no, Miss? Son las más bursátiles y las más capitalizadas, acuérdate, Levi. Ajá. Porque aquí para el IPC son las dos cosas. Sí, Miss. ¿Ok? ¿Dudas, chavos? Ya Todo con es esta claro. información, Adelante, con esta Levi. información, Miss, perdón, con esta información ya, pues bueno, podemos ver más o menos cómo va cada empresa, ¿no? Podemos decirlo. Pudieras bajar del mismo Yahoo Finance los movimientos del precio de cada empresa, y igual con el precio del cierre, sacas las diferencias de los precios y obtienes los rendimientos. Claro, claro. Empresa por empresa, ¿de acuerdo? Sí. Muy Sí, bien, gracias. chicos. Pues con esto creo que ya tienen un mundo de información. Pueden hacerlo con cualquier índice y con eso pueden conocer el rendimiento de cualquier mercado. ¿Ok? Si no tienen ninguna duda, con esto terminamos la clase. Chavos, les recuerdo que esta clase es en línea. Las actividades cuentan muchísimo y tengo gente que no ha entregado actividades, que hasta ahorita lleva 0. Todas las actividades ya están calificadas en Brightspace. Y vuelvo a insistir, recuerden que las actividades en estas clases en línea cuentan muchísimo, cuentan más que el examen. ¿Ok? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con su entrega de actividades. Va que va, hasta ahorita llevamos jugado el 20% de su calificación final, pero vuelvo a insistir, hay gente que no ha entregado actividades, entonces ya en el 20% lleva 0. A lo mejor no son ustedes, son los que no vinieron a clase, seguro. Miss, yo creo que yo estoy en la siguiente clase, pero no, o sea, no importa que me haya metido ahorita, ¿no? Es lo mismo. No, no pasa nada. Es la misma Ah, ok. información. Ah, ok, Miss, perfecto. Gracias. Sí, sin problema. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Seguros? Pues un gusto haberlos visto. Nos vemos dentro de 4 semanas otra vez. Recuerden que entre ese tiempo, entre esta clase y la de dentro de 4 semanas, seguro van a tener examen parcial. No vale muchísimo, pero vale algo. Entonces también recuerden que hay que hacer el examen parcial en línea. ¿Ok? En cuanto Sí, Miss. tenga la fecha, se las hago saber. Gracias, Gracias, maestra. chicos. Buenas noches. Gracias, Miss. Cuídense. Hasta luego. Bye. Buenas noches, Miss. Hasta luego. Buenas noches, maestra. Gracias, bye. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Dale Bye. por- Santiago, ¿te puedo servir en algo? Ya me puedo ir. No, maestra, todo muy bien, gracias. Apenas me iba a salir. Muchas gracias por la clase. Hasta luego. Igual, bye, cuídate.